Ya, papá. Buenos días, profesor. Espera un ratito, niña, ya, un ratito. Buenos días, profesor. A ver, mientras mi papá viene, le voy a hacer unas preguntas, ¿ya? A ver, Yarly. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Profesor, Colón. buenos días. Cristóbal Colón. No, he dicho Yarly, no he dicho Ronaldo. Oye, tiene que saber ¿Quién escuchar ha bien, dicho pues. eso, profesor? Sí, profesor. Profesor. Yarly, ¿en qué año descubrió América Colón? 1942. ¿1942? Ronaldo, Yo, profesor. 492. 1492. ¿Y qué día y qué mes, Yarly? El 12 de octubre. Ajá, muy bien, el 12 de octubre de 1492. Merly, ¿qué día, mes y año se independizó el Perú de los españoles? Se proclamó la independencia del Perú. En mil... Día, mes y año. No sabe. A ver, Profesor, ¿independencia o proclamación? Jonathan dice independencia, proclamación tal día y todo. Porque la independencia es el 9 de diciembre de 1824 y la proclamación el 21 de julio de... Digo, el No, al revés. 28 de julio de 1821. Ah, ya. Muy bien, Jonathan. ¿Te has copiado un libro o lo sabes de memoria? Bueno, es que como yo estaba Ah, en mi enciclopedia y vi que la última batalla de la independencia de Perú fue la de Ayacucho, Libertador Simón Bolívar. sí, lo sabes tú. Me gusta la historia. Ah, a ver. Es que mi función es de historia, no tengo otro curso. Ah, ¿te gusta? Sí, profesor, me gusta. Ah, ya. ¿Vas a ser profesor de historia entonces? Sí, he decidido tal vez eso para que cuando yo sea grande. Ah, ya está bien, está bien. ¿Ah? A ver, Mayreli. Mayreli. No responde. Robinson. Robinson. Robinson, por favor, responde. Sí, profesor Roy. ¿A quién le decían el caballero de los mares? Ya, profesor, ya, profesor. No, 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 no. Él nada más, Robinson. Ah, ya. Hasta que busque su computadora. Ya no, ya pasó el tiempo ya. Yo, A profesor, ver, yo sí me no lo sé. hablen, Yo, ya no profesor. hablen, ya no hablen. Solamente, a ver, Andrés Sigüenza. Dígame, profesor. ¿Cómo le decían, a quién le decían el caballero de los mares? El caballero de los mares a José. No me acuerdo, profesor. Ya, muy bien, hay que ser honestos. No, profesor. Nadie le va a hacer nada si no saben. Si no Yo, saben, profesor Miguel Grau.
Sí, pero así que están sin la cámara encendida, yo puedo pensar que su mamá, su abuelito, su tío les ha dicho. Así no vale. No, profesor, si quieres se lo muestro. No digo al resto de alumnos. Está borrosa ya. tu cámara. Gabrieli, pon tu cámara a ver que te voy a preguntar. ¿Quién dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? ¿Qué, profesor? ¿Quién dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? ¿Sabes o no? No. A ver, Jeremy, Diga, profesor. ¿quién dijo eso? Francisco Bolognesi. Cuando él murió como un héroe. ¿Qué hizo? ¿Cómo murió? Lo mataron los chilenos. No, él no murió así. ¿Quién? Francisco Bolognesi. En guerra, murió en ¿Sí? lucha. No, fue que se tiró del... No, eso fue con su carta. Ah, yeah. ¿Y quién se tiró del morro de Arica? Con su Ugarte. Sí, Salvó nuestra bandera peruana de manos de los chilenos. sí, eso sobre todo. Muy bien, Jeremy, muy bien. Estos chicos son bien estudiosos, ¿sabes? Sí. ¿Qué otra pregunta más podría ser? Fecha de la conquista. 1531. No, 1525. Creo, no, yo no puedo. 1561 fue. A ver, ¿quién sabe cuándo en qué año se conquistó el Perú? En 1532. Es 1532. ¿Y quién y al mando de quién? Francisco Pizarro Francisco del Imperio Español. Pizarro, Diego de Almagro y Hernando. Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos provinieron del Imperio Español. Y llegaron al Perú en 1532. ¿Qué tal Ronaldo? ¿Despertó también Ronaldo? De chiquito Ronaldo sabía bastantes cosas de historia, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya te olvidaste? ¿O no? Sigo, a veces estudio por ahí historia, pero más voy por matemática. Ajá. Cada uno con sus preferencias, ¿no? Pero Yo siempre también. puedo saber de todo. El curso que más me gusta es matemática. La Mer dice el curso A que mí más- es personal, historia. Y también educación física. Geografía también. No, ahora que yo salgo, lo pongo en la cámara normal. Porque sí, pues, sí. Dígale que enciendan sus cámaras, porque si no están haciendo otra cosa, bueno. Ya, tengo que verlo a todos aquí, ¿no? A ver, prendan sus cámaras. ¿Necesita la pizarrita o no? ¿O le va a dictar? Siempre se necesita, porque a veces no saben escribir alguna palabra. Porque todas las cámaras para arriba. Ya. No, póngala arriba, para arriba, más. ¿Pero por qué? Porque voy a entrar yo, pues. Oh, pues. Y ayer no demores, pues. Acá está el lapicero. Acá está el lapicero. Pero tengo que estar con ellos ahorita. Por eso, pero ahorita lo voy a poner en pizarra. Pero no lo traes. Acá está. Ahí no lo ven, ¿no? No. Ya.
¿Ya lo ve en la pizarra? No, eso no lo ve. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, no. ¿Lo ves, profesor? Sí se ve. Ahora sí. Sí, se ve. Este cuaderno, sí, este cuaderno. A ver, niños y niñas, ¿cuántas hojas más o menos tienen de clase para el examen? ¿Cuántas hojas de cuaderno escritas? ¿Qué, profesor? ¿Cuántas hojas? Uy, que no entiende, por Dios. Es que No estoy un escuchan. poco mal yo con internet. Ah, estoy preguntando cuántas hojas han hecho para lo que tienen que estudiar para el próximo examen. ¿Cuántas hojas de cuaderno escritas? Hojas, no páginas. La hoja tiene, una hoja de cuaderno tiene dos caras, pues no, ¿cuántas hojas? Estoy preguntando claro. Tengo 10 hojas, profesor. 10 hojas, ¿estás al día? Sí, ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Pablo. Ah, Pablo. Pablo, ya. ¿Alguien más? A ver, otro cuaderno al día. ¿Cuántas hojas tiene escrita? Yo 7. 7. Yo 13, profesor. 13. Sí. ¿Por qué le han dado malos datos a Roy entonces? A ver. Roy. 17. Para dar examen. Yo tengo 14. ¿Ustedes qué grado son? Quinto. Quinto y sexto. Ay, ay, ay. Bueno. A ver, vamos a hacerle la clase de hoy día hasta que estamos en conversaciones con una profesora que conocen y todavía nos va a responder porque también está ocupada con trabajos. Yo tengo 14 hojas. Ya Yo listo. también. Ya no quiero que me informen ya. Me interrumpen ya, suficiente, gracias. Ya. Ahora vamos a hacer la lección correspondiente. A ver, vamos a escribir acá. Como título van a poner rol ahí escribiendo el título, rol de la Iglesia Católica
Ya. Rol de la Iglesia Católica en el virreinato. Bien. A ver. El virreinato es la época posterior, o sea, después de la conquista. Entran los españoles al Perú, como ustedes ya lo han estudiado en otros tiempos, entran al Perú por medio de las armas, porque fue un país mucho más adelantado en armamento de guerra que nuestros incas. Nuestros incas tenían como arma de guerra la flecha, lanza, mazos, o sea, especie de combos, eran amarradas las piedras, una piedra en un palo, muy bien puesta. En cambio, los españoles tenían lo que era antes revólveres, carabinas, cañones que disparaban de lejos. En cambio, los españoles para matar a alguien tenían que acercarse a la persona. Los españoles no, de lejos nomás. De lejos nomás con sus armas de fuego. Y por eso, pues por esas armas, es que pudieron conquistar al imperio de los incas, un tremendo imperio que tenía nuestros antepasados, con muchos adelantos. Ahí no había hambre, no había pobre, no había haragán, no había rateros. Eso era nuestro imperio de los incas. Vienen los españoles y conquistan al Perú. Y una vez conquistado el Perú, ingresa también, va pasando los años, porque ellos nos dominaron 300 años. Fuimos sus cholitos, sus esclavos, 300 años. Imagínense cuánto tiempo sufrieron nuestros antepasados. Y luego vienen los españoles, y después de la conquista, ¿no? Con Francisco Pizarro, Hernando de Luque, que era el cura, y Diego de Almagro, los tres comandaban, dirigían la conquista, con muchos soldados y armamento. Entonces se da el tiempo, eso ocurría el año 1500, no, descubre América en 1492, la conquista es aproximadamente 1531 en adelante, sigue la época de la conquista, inclusive las luchas entre los mismos españoles, pizarristas con almagristas, etc. Y luego se da otro tiempo que se llama en la historia el virreinato. ¿Qué era el virreinato? El virreinato era el sistema gubernamental. O sea, como decir, vamos a poner aquí quien gobierne este inmenso territorio del Perú, que tiene tanto oro, tiene tanta plata y tiene muchísimas tierras ricas, mucha gente para que lo trabaje, muchos indígenas para que trabajen las tierras gratis para ellos. Entonces, el rey de España, que de ahí vinieron pues, los españoles a conquistar Perú, el rey de España puso acá una persona que gobernara el virreinato o lo que fue el imperio de los incas. Ya los incas fueron derrotados. Y a ese hombre como gobernante, como decir el presidente del Perú en esos tiempos, vamos a decir así, se le llamó virrey, con B chica. Virrey quiere decir persona que gobierna después del rey de España, menor que el rey, el mayor es el rey,
la máxima autoridad, el rey de España, gobernando a través de un hombre que le daban el título de con B chica, virrey, como decir vicepresidente, virrey, menos que el rey. Y entonces, en esta época, aparece la iglesia, porque viene junto con los soldados españoles, vienen atraídos por la riqueza del Perú, y allí vienen los soldados, más soldados españoles, juntamente con los curas, y ahí donde tenemos la presencia de la Iglesia Católica en nuestros territorios incaicos, del Tahuantinsuyo. Pero la Iglesia Católica cumple el papel de, cuando dice rol quiere decir cuál fue el trabajo de la Iglesia Católica en el virreinato. Como decir ¿cuál es el rol del papá en el hogar? Que trabaje, traiga el dinero para mantener el hogar, que cuide de la familia. Ese es el rol, ese es el trabajo, ese es el fin de un papá en un hogar. Así también, ¿cuál fue el trabajo de la Iglesia Católica en el tiempo del virreinato? Fue, uno, la evangelización. ¿Qué es evangelización? ¿Qué más? Difusión de la cultura europea. Vamos a ir explicando después poco a poco. Y también hizo obras de bien social. ¿Qué significa el primer punto? La obra o rol evangelizadora. Sabemos nosotros que los incas, los indígenas, tenían como religión principal el culto al sol. También adoraban al cóndor, al mar, a la tierra o Pachamama. Adoraban a la luna, adoraban a la serpiente, al jaguar. Un montón de dioses tenía el imperio incaico, que ante los ojos de Dios no era correcto. No conocían a Cristo. Así como nosotros no conocemos a otro planeta, vamos a suponer el más cercano, Marte, no conocemos. Nosotros los humanos no conocemos si hay vida en Marte o no, o en otro planeta de nuestro sistema planetario. Igualito en aquellos tiempos en Europa, España está en el continente europeo, no conocíamos, no se conocía, vienen tarde alumnos, no se conocía América, no existía. América no existía para los españoles, para los europeos. Ellos creían que el mundo era Europa y punto. Y América no se conocía porque no había medios de transporte para poder viajar. Tenían miedo, el medio, no había aviones, había el medio de marítimo, ¿no? Marítimo, o sea, se navegaba por mar y era demasiado, muy lejos era. Tenían miedo de navegar muy lejos. Bueno, volvemos al punto. Entonces, la evangelización que hicieron los españoles, vamos a poner, a ver. Mami. Evangelización. Ese es el primer trabajo que hicieron la Iglesia Católica. Y la evangelización significaba
traer la Biblia para mostrárselos a los indígenas porque ellos no sabían leer. Ellos no tuvieron una escritura como nosotros. Entonces, allí les enseñaron a conocer a Cristo y quién era el creador del mundo. Porque los indígenas creían, como repito, al Dios Sol. Al Dios Sol. Estaban muy equivocados los indígenas. Entonces la Iglesia Católica asumió el cargo, el trabajo, el rol de evangelizarlo al pueblo indígena. En esta evangelización correspondía a irles enseñando la existencia de un ser divino que se llamaba Cristo Jesús. Y ellos iban de pueblo en pueblo también porque empezaron a llegar muchos curas y muchas órdenes religiosas al Perú, atraídos por la riqueza que tenía el Perú. Entonces, la Iglesia Católica se dedicó a enseñar la presencia de Cristo en la vida del ser humano, en la vida del mundo. Y esto lo hacían en costa, sierra y selva, pero en un comienzo se concentró mayormente en Lima, porque ahí empezaron a trabajar los españoles y a gobernar desde Lima a todo el imperio del Tahuantinsuyo. En tiempo de los incas era el Cusco, el centro o capital del imperio. Con la conquista ya no era el Cusco, sino era Lima. Ahí era el centro de gobierno del virreinato. Entonces, los curas, los católicos también hicieron la obra en el campo educativo. Empezaron a educar con una nueva cultura a nuestra gente. ¿Cuál cultura? Nosotros teníamos la cultura incaica, la cultura inca, con toda su tecnología, con su forma de llevar cuentas, pero no tenía escritura, mejor dicho, no sabían leer, no tenían como nosotros que tenemos el alfabeto, con lo cual, con esos signos, podemos construir palabras, oraciones, textos. Los incas no tenían eso. Eso lo traen los españoles. Y por eso comienzan también a construir escuelas, ¿no? Para que, imagínense, 300 años de vida dominados por los españoles y los curas haciendo su obra de conversión, convertir la idea de los indígenas, de tener la idea que su Dios era el sol y otros seres, como ya lo expliqué, convertirse de ahí a creer ya no en el sol, sino en Cristo Jesús, saber que el mundo fue hecho por Jehová, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue la obra más importante que hizo la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica también tenía un inmenso patrimonio económico acá. ¿Qué significa patrimonio? Patrimonio quiere decir bienes. Y la Iglesia Católica tuvo grandes privilegios, grandes favores del gobierno español.
ellos les daban una remuneración, aparte de que se hizo una ley por medio del gobierno español sobre los diezmos. ¿Y los diezmos en qué consistían? En que todo lo que producía su chacra, cría de ganado, y todo lo que sacaran de la tierra, tenían que darle la 10ª parte a los curas. Imagínense, 10%. Si sacaban 10 arrobas de papa, le correspondía 100 arrobas de papa, tenían que darle 10 arrobas de papa a la iglesia. Una persona, una familia. Imagínense cuántas familias tenían animalitos que criaban, producto de la agricultura, o sea que ellos no les faltaba nada, les sobraba, tenían muchas tierras también para ellos. Por eso que ustedes ven ahora, los curas, la Iglesia Católica tiene muchos bienes que por creencia en santos, que son hechos del arte de hacer estatuas, y los hicieron creer al lugar de la tierra, la Pachamama, al lugar del mar, del puma, del cóndor, que también eran dioses para ellos. Eso ya no existía con la Iglesia Católica. Lo cambiaron por la adoración de otros seres, aparte de Cristo y de Jehová. Entonces ahí aparece cómo la Iglesia Católica introduce nuevas ideas divinas. Uno, de acuerdo a la Biblia, Jehová de los ejércitos, nuestro creador del mundo, y su Hijo Cristo Jesús, y también el Espíritu Santo. Y allí es donde la Iglesia Católica tuvo mucha influencia y mucha riqueza que hasta ahorita los tiene. Ven ustedes los conventos, grandes extensiones de tierra, los conventos, las iglesias, tierras. Por ejemplo, aquí en Mocha tiene las tierras de donde está la Universidad Católica. Es como 1 hectárea de tierra y ellos no compraron eso, les regalaban. Por eso la Iglesia Católica aparece con muchos bienes, muchas tierras. Ahora, ¿cómo era el ambiente religioso en el virreinato? Desde el comienzo de la conquista vinieron los soldados españoles junto con los sacerdotes. Y los soldados españoles, ¿cuál era el papel que hacían? Su trabajo era someter las tierras de nuestros indígenas. ¿Qué significa someter? En otras palabras más claras, quitarles las tierras. ¿Y qué voy a sembrar? Yo te voy a dar que siembres tu terrenito para que comas, pero vas a trabajar para mí, porque ahora yo soy dueño de esa tierra. ¿Se dan cuenta? Así fue en aquella época el virreinato. Y el patrimonio, o sea, los bienes que tenían, los españoles eran enormes, eran como decir millonarios. Todos los españoles eran millonarios a costa de nuestros bienes, de nuestros indígenas. Les quitaban su oro, su plata, todo le quitaban. Es como que ahora un asaltante asalte mi casa y me quite todo. Inclusive hasta mi casa me quita. Así fue en aquellos tiempos. Nuestros indígenas sufrieron mucho. El ambiente religioso
de aquel tiempo, desde el comienzo de la conquista vinieron los españoles, los soldados, junto con los sacerdotes también, y los soldados venían junto con los españoles, con los curas. Entonces los sacerdotes se dedicaban al adoctrinamiento de los indígenas, se dedicaban a la conversión de los indígenas a Cristo. ¿Qué significa el adoctrinamiento? Significa decirle lo que dice la Biblia, pero también ponían otras cosas que no están en la Biblia, con la finalidad, les enseñaban así, con la finalidad de ganarlos a ellos. Porque si le iban a enseñar la Biblia dice que no debemos robar. Y ellos robaron las tierras y los bienes de los incas, de los indígenas. Por eso les digo que les enseñaban lo que decía la Biblia, pero también les engañaban. Ocultaban lo que la Biblia decía. ¿Y la Biblia qué dice? No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, o sea, no violarás. Los españoles y los soldados, ellos violaban a nuestros indígenas. Bien, entonces, para los sacerdotes tenían que adoctrinar, enseñarles lo que dice la Biblia, pero escondían, no decían toda la verdad. ¿Qué más hacían? Trataban de enamorarlos para que vengan, enamorarlos para Cristo. Les presentaban a Cristo, le hablaban de Cristo con la finalidad de convencerlos que entren a una nueva religión, que era la religión cristiana. Desde allí viene, ellos trajeron la religión cristiana acá al Perú, cambiando de esta manera las ideas y las creencias de nuestros indígenas y convirtiéndolos a personas para Cristo Jesús, con sus defectos, por supuesto, y sus abusos. Ahora, conforme iba el tiempo, fueron apareciendo nuevas órdenes religiosas, o sea, fueron viniendo desde España nuevas órdenes religiosas que hasta ahora las tenemos. ¿Cuáles eran? ¿A dónde venían? Venían directamente a Lima y de ahí eran repartidos a diferentes lugares del territorio virreinal. Entonces, aquí en Lima, con la influencia de la Iglesia Católica, fue creciendo el fervor religioso y comenzaron a hacer las grandes procesiones. Eran muy ostentosas las procesiones que sacaban, las misas, y también ya empezaron las oraciones diarias que hacían, como hasta ahora que hacen con el rosario, que de acuerdo a la Biblia no es así, de acuerdo a la Biblia. La Biblia del cura, díganle si está el rosario, no está. Pero esas oraciones repetidas enseñaron los sacerdotes de aquellos tiempos que vinieron a nuestro territorio peruano. Y desde aquellos tiempos hasta ahorita que estamos haciendo la clase, no ha cambiado, sigue lo mismo. Siguen las procesiones, siguen las misas,
siguen las oraciones con el rosario que lo hacen. Y luego tenemos a las órdenes religiosas que fueron viniendo de España al virreinato, al ex virreinato. Esas órdenes religiosas se llamaron las órdenes de los dominicos. Los dominicos fueron los primeros en llegar a nuestro territorio peruano, a nuestro territorio incaico. Ellos llegaron en el año 1531, miren. O sea, fue la época de la conquista. Ya fueron conquistados los peruanos, los incaicos, los indígenas. Luego vinieron la orden de los franciscanos. Luego vinieron la orden de los mercenarios. Y por último vinieron los jesuitas en el año 1568. Esta Iglesia Católica en el Perú, con sus órdenes religiosas que estoy diciendo, órdenes eran grupos de religiosos, como decir, diferentes curas. Unos eran, así como hay, por ejemplo, hay las cofradías del Señor de los Milagros, hay otra cofradía de Santa Rosa de Lima, hay otra cofradía de San Martín de Porres, hay otro de San Juan Bautista, etcétera, etcétera. Así también venían los grupos de curas que unos pertenecían al grupo u orden de los dominicos, otros pertenecían al grupo de los franciscanos, y cada uno tenía su hábito, pues, su hábito, o sea, diferentes colores, y todos eran como sutanas, pues, ¿no? Pero de diferentes colores. Los dominicos eran de un color, los franciscanos de otro color, los mercedarios de otro color, de otro modelo, los jesuitas de otro color. Y entonces todo este grupo de religiosos católicos tuvieron su propia organización, cómo se organizaron para poder dirigir la religión católica en el Perú. Fueron de la siguiente manera. Primero, las más grandes autoridades católicas eran los arzobispos. Luego, los obispos. Eso hasta ahora existe, esa organización. Y por último, los curatos o las parroquias, que es lo que tenemos hasta ahora. Aquí en Moche, por ejemplo, tenemos la parroquia, que saben que ustedes, ahí hay una casa grandaza donde allí atiende y vive el cura que dirige la religión católica aquí en Moche. Y así en todo el Perú está organizado la Iglesia Católica en arzobispados, obispados y curatos o parroquias. Por último, la Iglesia Católica hizo las misiones, el trabajo de las misiones. ¿En qué consiste las misiones? Es el trabajo más difícil. Las misiones consisten en que personas u órdenes religiosas católicas salían tanto todo lo que es el territorio de la costa, otros salían a la sierra y otros salían en la parte más difícil, que es la selva. Ahí es más difícil llegar a la selva, es más peligrosa y donde la cultura es menor. Entonces, con esto tenemos ya que la Iglesia Católica contribuyó entre el lado positivo, entre la cosa buena que hicieron, fue la evangelización
de el pueblo indígena. Difundió la cultura europea. ¿Qué significa cultura europea? Significa los avances culturales que tuvieron en aquel tiempo en Europa, continente europeo. España pertenece al continente europeo. De ahí que se llama, la cultura que nos trajo los españoles se llama cultura europea u occidental. Un ejemplo. En aquel tiempo, en el Perú no se conocía la caña de azúcar. No se conocía la rueda para hacer una carretilla, por ejemplo, lo que usan los albañiles, una carretilla. Y con la rueda ya pues la bicicleta, el triciclo, ¿no? Un avance ya que ha venido sucediéndose, pero a partir de la rueda lo trajeron los españoles. La escritura, que ahora conocemos, la escritura española, el idioma español, lo trajeron los españoles y quienes enseñaron a leer, escribir, fueron los curas de la Iglesia Católica. Bien, hasta allí podemos hacer nuestra clase sobre el rol de la Iglesia Católica en el virreinato. Entonces, voy a dictarles, la profesora les dictaba, ¿no? No, no escribías. Nada más lo escribía, ponía capturas, PDFs. Ya. Sí. A ver, entonces van a poner, vamos a borrar acá. A ver. Ya pongan número 1. Acá vamos a poner, a ver. A ver, entonces escriban ya. A ver. Rol significa trabajo, ¿ya? Tuvo un importante rol
Pueblo indígena, indígena quiere decir el pueblo que pertenece al Tahuantinsuyo. ¿Ah? Esos son los indígenas. Se dedicaron a evangelizar al pueblo indígena. Es decir,
¿Cómo van los niños? ¿Cuánto falta? 35 minutos. Ah, ya, está bien. Y es exacto, porque a las 10 entra otra profesora, por si acaso, con el mismo Zoom. Esto es la estructura. Ah, ya te explicó ya. Sí. Pongan enciendan sus cámaras, por favor, niños. Ya ha salido han salido fotos por el Facebook que mientras los profesores están escribiendo en el Zoom, los niños están tirados en la cama, durmiendo. Sí, ¿cómo han salido? O sea, ahí sale esto y al costado sale la cama. ahí durmiendo. Pero eso está apagado, pues. Está apagado, sino que Entonces, la gente pone un dibujo de que los niños están durmiendo. yo creía que... No se ve la cama, por eso que ellos lo ocultan para hacer otras cosas. Eso sí. Algunos, ¿no? Algunos. Eso que no aparecen aquí su Video encendido. su rostro es porque no están en clase. Es igualito, están aquí en el salón y si se salen del salón, ya no están en clase, igualito. Si se salen de aquí de la pantalla, significa que no están en clase. Vayan copiando. Ya les he dicho ya. Copié todo hasta donde el profesor se ha quedado. Sí. ¿Por qué levanta la mano Gracie? Se me presionó levantar la mano. ¿Qué no tiene sentido esto? Parece que se equivocada ahí. Nos trajeron y enseñaban a leer. Nos trajeron un nuevo idioma. Pero Nos trajeron y enseñaban un nuevo idioma. No, acá está mal. Vamos a rectificar acá
Hay una equivocación. Profesor, ¿por dónde usted se va? Nosotros lo seguimos. ¿Qué dice? No sé. No se te entiende. Nos Lo trajeron, que escribe. nos trajeron un nuevo idioma. Hicieron una nueva cultura, la cultura europea, occidental, nos trajeron un nuevo idioma. Y Así todo un renglón. Profesor, sí, después de la Iglesia Católica, ¿qué sigue? Yo tampoco no lo entiendo. gozó el G. Ya voy a rectificarlo. Ya, de muchos privilegios. ¿Saben lo que significa bienes, no? Bienes. Cosas ¿Saben? que... Tener, Cosas. tener muchas Cosas. cosas, ¿no? Terrenos, casas, dinero, etcétera.
Profesor, dejó de compartir. ¿Ah? A mí tampoco me sale. A mí sí me sale. Yo sí A lo mí estoy sí me viendo. sale. Ah, ya A mí vi, sí. ya vi el problema, ya vi el problema. Seguro es tu internet. Sí. Ya volvió. Ah, ya lo veo. Profesor, ahí dice dominicos. Sí, dominicos. A ver, voy a borrar arriba un poco. Profesor, que envíen las capturas al grupo, porque hay personas que no han entrado. No he entrado. ¿Y cómo voy a hacer ahora entonces para...? Que tomen foto y envíenlo al grupo y ahí ya lo puede Foto. borrar. Hay nada más 15 participantes y somos casi 20 y tantos. 23, ayer entraron 24. Y ahorita nada más hay 15. Es que han pensado que hoy no hay clases. ¿Y ahora cómo lo hago? Ya están las capturas, profesor. Ya puede borrar. Ah, Ya están las capturas, puede borrar. ¿puedo borrar?
Sí, ahora sí puede, ya le envié al grupo la captura. Le he dado captura. Ah, ya. A ver. Ustedes le toman foto, ¿no? Sí, Sí, captura, y enviamos el grupo. Ah, ya. A los que Pero también alguien que lo envía al grupo de sexto y hay casi, son 8 personas que no han asistido. Son varios. no, aquí hay 15, no, 14. 14 que han venido, sino que no aparecen en la pantalla muchos. Aquí hay 15. Faltan No, 8. 14. No, acá hay participantes 15. Conmigo son 15, o sea, son 14 alumnos. Sí. Faltan algo de 10. Sino que no aparecen aquí, que estarán durmiendo. No los controlan en su casa. Yo ya acabé. Ya. Ay, ya terminé. Ya. ¿Cuánto falta? Ya va a entrar el profesor ahorita ya. Te digo, ¿cuánto falta? 1 minuto. Ya son, Franciscanos, mercedarios. ya son las 10 tan rápido. No, mejor copio. Que la organización no me alcanza 1 minuto, me falta, ¿crees tú? Estoy viendo a la profesora que esperan unos 5 minutos. Ay. Falta esto nada más. Faltan agustinos, profesor. Organización. ¿Es 5 eso, profesor? Ah, sí. Ya, y aquí terminamos ya. Ay, señor. Chao. Y estoy copiando, por favor. Chao, cuídense.
Profesor, ¿qué dice en la tercera? Obispado, obispado. No, la última. Curato, ¿está claro eso? Aquí está claro, ¿eh? Ah, Sino que suena raro, Ya era obispado. suena raro, sí. Curato viene de la palabra cura. Curatos o parroquias. Al frente de los arzobispados que queda en la Plaza de Armas de Trujillo. Está el arzobispo. Aquí vamos a poner ahí administra el arzobispo. Aquí el obispo. Y acá el cura o sacerdote. Listo, ahí termina la clase, niños y niñas. Espera un momentito toma para foto, Jonathan. Toma foto y Ahorita lo envíalo. tomo. Antes que se profesor. corte. Recorta Ah. C5. Ya, niños, será, Ya está, ya lo tomé. y así es que Envíalo. Ahorita le... hasta la próxima clase, niños. Adiós, profesor. Hasta luego, niños. Chao, profesor, cuídese. Ahora profesor. Apuren copiando porque va a entrar otra profesora al Zoom. Chao, profesor. Ya. Envíalo, Jonathan. Ahí está, ya lo envié. Ok. Tiene cierre, ¿no? ya terminé de copiar todo. Yo también. No se distingue las características externas de cada uno. Adiós, Sí. profesor. Chao, profesor. ¿Podemos profesor. salir? Profesor, bendiciones, cuídese. Ya, de igual manera, cuídense ustedes, hijitos, Chao, que Dios les bendiga y los proteja a ustedes y a sus seres queridos. Bendiciones. Sí, profesor, exacto. Bueno, no sé si me estará haciendo bien. Nada distinto, me siento. ¿No? Quiere decir que no estoy viendo nada. No, que eso de ahí no solamente cura, sino que también va regenerando las células. Ya. Pero cuando regenera las células te sientes más fuerte, más ágil, todo, ¿no? En mi caso, que soy viejo, como mi nietecita me dice, abuelo viejo. ¿Y qué he aprendido? Tiene un palito ya, y viene, en un momento viene. Tome, mira como bastón. Abuelo viejo. Profesor, salimos. Extraño mucho, pero es tremendo trabajo.